ciclo de entrevistas a cargo de Luis Majul. Vamos a hablar de política. Ustedes saben que comenzó la segunda semana de tratamiento en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la ley Ómnibus. Vamos a hablar con Eduardo Falcone, él es diputado de la Nación por la Libertad Avanza. Lo saludo, diputado. Buenas tardes, gracias por este contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por comunicarse. Comenzó la segunda semana ya de tratamiento. En este caso están hablando personas que pertenecen más a la sociedad civil. La semana pasada habían pasado por el Congreso funcionarios. ¿Qué es lo que está viendo de lo que está ocurriendo en este momento? Y sobre todo, ¿qué piensa que va a ocurrir? ¿El proyecto va a pasar finalmente? Bueno, como vos decís, la semana pasada empezamos recibiendo a ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo para que los diputados le pudiéramos hacer preguntas sobre las partes de la ley en las que ellos tenían incumbencia. Empezó un poco picante y caliente el plenario, no sé si lo han visto, supongo, bueno, pero sí. Había locuciones muy fuertes, a veces con algunas chicanas políticas, pero se fue tranquilizando. Una de mis intervenciones, la primera, que fue cuando estuvo Franco, le pedí a los legisladores que por favor, en vez de hacer discursos ideológicos de 10 minutos y después no hacer ninguna pregunta o hacer una pregunta por la galería, digamos, que aprovecháramos el tiempo de los ministros ahí, porque era muy importante para eso. Me tocó hablar después del diputado del Caño, cuando se extendió un momento muy caliente de la reunión, digamos, de la sesión de ese día. Cuando Espert le decía, ¿no?, que le iba a cortar el micrófono, y Espert decía, le toca al diputado Falcone. Exactamente, ese soy yo. La verdad es que estaba extendiéndose el diputado del Caño y el presidente de la comisión quería que yo hablara. Yo también quería hablar, pero no quería interrumpirlo a del Caño para que no se complicara y se desmadrara la reunión, porque estaba recaliente en ese momento la sesión. Así que cuando terminó de hablar del Caño, yo hice esa locución que te estoy manifestando. Así que me hice famoso sin querer, porque se me llamaba el presidente de Espert para que hablara, y yo quería terminar al diputado anterior. Al otro día estuvieron varios ministros. Yo también participé cuando estuvo el ministro de Infraestructura, porque vos sabés que yo soy del MID, soy uno de los partidos que forman parte de la Libertad Avanza, pero es un partido del desarrollismo que tiene mucho interés en las cuestiones de infraestructura, sobre todo de largo plazo, y hay un capítulo de la ley que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es muy importante precisamente para proyectos de largo plazo que tienen que hundir capital para hacer, por ejemplo, autovías o puentes o cosas de infraestructura que requieren una inversión de largo plazo, y como son de largo plazo, lo que necesitan es ciertas reglas de estabilidad, y ya que el Estado no puede hacer esas obras. Por ejemplo, yo soy de Chivilcoy, y por Chivilcoy pasa la Ruta 5, y hace 40 años que están prometiendo hacer una autovía que tendría que ir desde Mercedes hasta Santa Rosa, y nunca arranca, o no tuvo plata el gobierno anterior, ni el anterior, ni el anterior, o capacidad técnica, y la ruta no se hace. O sea, el Estado no lo hace, la gente se mata en la ruta, y ahora, si van a convocar al capital privado para que se hagan esas obras, me parece muy positivo. Y bueno, y esta semana empezamos ya a recibir a representantes de la sociedad civil, de los más variados, para escucharlos. O sea, lo único que estamos haciendo es escucharlos, totalmente variado la temática. Así que cuando termine la jornada de hoy, vamos a pasar los diputados a debatir específicamente del proyecto, y con los demás bloques ver si se puede aprobar todo, si no se puede, qué modificaciones podemos admitir o no admitir. Y yo creo, a tu pregunta, que hice este preámbulo para decirte que creo que vamos a sacar un dictamen por mayoría positivo, y seguramente el Unión por la Patria, el bloque de Unión por la Patria de la izquierda, va a votar en contra. Claro, sí, eso seguramente. Ahora, ¿qué modificaciones crees que se pueden llegar a admitir desde el gobierno como para llegar a un dictamen de mayoría que llegue al recinto y que la ley ómnibus pueda pasar con modificaciones respecto al texto original, pero que pase? Bueno, mira, esas negociaciones están en marcha, o sea que te lo voy a poner a la inversa, más que decir qué es lo que
podrían ser cuestiones que podrían desprenderse. Te diría que lo central son todas las partes de la ley que tienen que ver con la reforma del Estado, la cuestión impositiva y en mi caso particular y político, creo que el régimen de incentivo a las grandes inversiones son la parte esencial del proyecto de ley. Hay otras cosas que también son muy importantes, pero digamos, creo que esas tres son, a mi juicio, las cuestiones que si no se aprueban es lo mismo que no aprobar la ley. Eso es lo más importante, lo que ustedes quieren que quede como central, digamos, en el texto. Sí, obviamente hay otras cosas que también son muy importantes, como por ejemplo reformas en la ley de procedimientos administrativos que están en consonancia con lo que quiere que necesita el Estado para precisamente racionalizar lo que quiere el Poder Ejecutivo para racionalizar el Estado. Yo soy licenciado en Economía, por ahí me enfoco más en cuestiones que tienen que ver con el métier, pero hay cuestiones que son legales, para decir así, que están en consonancia con estas cosas que te digo, porque claro, una cosa es tomar la decisión de o permitir que se hagan, por ejemplo, privatizaciones o racionalización del Estado, pero eso requiere en espejo, digamos, que ciertas normas de la ley de procedimientos también se ajusten para que permitan hacer esas otras cosas. Así que te estoy diciendo en líneas generales porque tiene 600 y pico de artículos la ley, entonces te hago un resumen. Hablando de cuestiones que tal vez no pasen, se está hablando de la posibilidad de que haya que resignar el capítulo electoral porque no hay consenso dentro de diputados para que eso avance y podría trabar otras cuestiones, otros capítulos del texto. Y te pregunto esto para ir directo a la fuente, porque en los últimos días se viralizó un video justamente de tu intervención dentro del plenario en el que se decía esto de que no estabas muy de acuerdo con el sistema de representaciones unipersonales, y me gustaría saber tu visión al respecto, también porque es un debate importante que se estuvo dando en diputados, y para terminar de entender bien las visiones, ¿no?, que hoy se están debatiendo en el Congreso. Mira, la verdad que, o sea, la reforma electoral tiene algunas cosas que son importantes, como la eliminación de las PASO, la boleta única, o sea, lo que es modernización del actual sistema me parece perfecto. El tema de las representaciones uninominales, lo que yo dije es que no estoy muy convencido porque hay algunas cuestiones que analizar. Por ejemplo, te doy un caso. Vos viste cómo es, se elige, digamos, el gobierno podría hacer circunscripciones de, supongamos, 180.000 personas en una provincia y se elige un diputado por cada una de esas circunscripciones, si se aprobara la reforma. Entonces podría darse el caso que en toda la provincia de Buenos Aires gane un mismo partido político, por ejemplo, por un voto, al segundo partido. Estoy dando un caso extremo, y se quedara con los 35 diputados que se eligen en una elección, cuando en realidad por ahí saca el 20% de los votos y se queda con el 100% de los diputados. Me parece que eso hay que afinarlo un poco, por lo menos merece un poco más de análisis. Y la otra es el equilibrio de la paridad de género, porque hacer una persona, claro, una persona por cada circunscripción, si bien tiene que ser un varón el titular y una mujer el suplente, podría darse el caso, otra vez te doy un caso extremo, pero no, que todos los candidatos sean varones, por ejemplo, o todas mujeres, con lo cual se podría romper ese equilibrio. A lo mejor, por ejemplo, no sé, se me ocurre, si las circunscripciones fueran más grandes, poner el doble, y se pudieran elegir 2 por cada circunscripción y uno de cada género, ahí se podría, digamos, reflejar esa paridad. Pero te vuelvo a repetir, yo soy licenciado en Economía, es una visión preliminar que la manifesté en el recinto. No es que estoy en desacuerdo, sino que me parecía a simple vista o en primer análisis que había algunas cosas más para mejorar. Evidentemente lo que busca el gobierno es que haya mayor conocimiento de la persona que vos votás en tu jurisdicción, porque ahora votás una lista sábana y vos no sabés quién es por ahí sabés quién es el 1 o el 2, pero no sabés quiénes son los 35 diputados. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, que están en una lista. O sea, que tiene sus pros, pero también hay cosas que analizar. Es mi visión personal. Sí, por eso te quería preguntar, porque se viralizó el video y me parece que siempre es bueno ir directo a la fuente. Con lo cual,
¿te parece que sería bueno tal vez darle más tiempo a esto, como han planteado otros diputados, poder debatirlo con mayor profundidad y en otro momento? Mira, el ministro, cuando estuvo el ministro Ferraro, el ministro Francos. Franco hizo hasta un chiste, como Sí, sí, diciendo, fue irónico al respecto. veo que tiene mucho eco o mucha aceptación a la reforma. Creo que en la propia reunión dijo que lo va a revisar, así que a mi juicio personal no creo que sea una cuestión esencial. Si vos tenés que hoy resignar ese capítulo para que salga lo central de la ley, que es lo que necesitamos los argentinos o el Poder Ejecutivo para que pueda aplicar esas reformas y generar trabajo y generar inversiones lo más rápido posible y salir de esta situación de transición que es bastante dolorosa. Nosotros vamos a cortarle el dolor a la población, porque lo que queremos es hacer esta racionalización para que la Argentina reciba inversión y la gente pueda contratar más trabajadores y se genere más trabajo. Cuanto más rápido eso pase, va a ser mejor para todos los argentinos. Te quiero repreguntar, Eduardo, sobre algo que planteaste al principio de la entrevista, que me parece interesante. Hablaste de una ruta en Chivilcoy, donde sos vos, que hace mucho no se hace. ¿Hace cuántos años me dijiste que debería haberse hecho esa obra? O sea, yo te sintetizo, la Ruta 5 va desde Luján hasta Santa Rosa. Y el único tramo que hay de autovía es el de Luján hasta Mercedes. Claro. Ahora, el gobierno anterior canceló un proyecto de un régimen de participación público-privada del gobierno de Macri que iba a poner, el gobierno chino iba a poner $1.000 millones para hacer esa autovía hasta Santa Rosa. Bueno, lo anuló el gobierno de Alberto Fernández, hizo una licitación, tardó como un año para hacer la licitación, otro año para adjudicarla, otro año para que empiecen las obras, pero vos lo vas a entender claramente, esa licitación tiene previsto hacer 20 kilómetros de autovía en 3 años. Claro. O sea, imagínate que para hacer los 600 kilómetros a ese ritmo que tiene para llegar a Santa Rosa sería eterno. Y hasta ahora lo único que han hecho los que han ganado la licitación es hacer los trabajos previos, digamos, de limpieza de tierra y todo lo demás, pero es lo que vemos hace 40 años que se anuncia, ponen más carteles que metros de cemento. Entonces lo que digo, está probado que el Estado no tiene capacidad económica o no tuvo la decisión política. Justamente eso es lo que te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que ves y cómo te imaginas que va a ser esta nueva etapa con inversiones privadas? ¿Crees que efectivamente va a haber inversores privados que se van a interesar en este tipo de obras, como por ejemplo lo que nos estás explicando de la Ruta 5? Mira, la cuestión es, lo esencial es lo siguiente. Un inversor de largo plazo lo que quiere son reglas claras de estabilidad cambiaria, política, impositiva, y que no le cambien las reglas de juego cada 4 años. Te doy un ejemplo. Suponete que vos sos un inversor alemán o chino que va a poner acá $1.000 millones para hacer la autovía. Hoy tiene restricciones para sacar esos dólares que puso en avance cuando empieza a tener rentabilidad. Entonces, vos decime, si vos fueras un inversor extranjero, si pondrías $1.000 millones en Argentina y después no sabés si cuando empezás a recuperar la inversión lo vas a poder recuperar, porque no son benefactores los capitalistas, ni vos ni yo, digamos, no pondríamos nosotros dinero en una inversión de semejante magnitud y después no podés recuperar lo que pusiste. Así que el proyecto, el régimen de incentivo de grandes inversiones, lo que tiene son esas cuestiones, por ejemplo, que puedas sacar el capital después que empieces a tener rentabilidad, que la tasa de impuesto a las ganancias sea más baja, que el IVA, que para la compra de bienes de maquinaria y equipos, en vez de ser como ahora, que en realidad el IVA te lo devuelven, pero te lo devuelven después de un burócrata te autoriza la devolución. O sea que por ahí vos pagaste el IVA, te lo tendrían que devolver y por ahí no te lo devuelven en años y vos perdiste mucho financieramente. O el proyecto de ley prevé que directamente no pagás IVA, ¿se entiende? Y una cantidad de cuestiones parecidas que son tentadoras para que un inversor pueda hacer una obra que hoy no se hace. Así que no quiero hacerla muy complicada técnicamente, pero básicamente tiene ventajas de ese tipo y reglas de estabilidad que hacen que más favorable a el proceso inversor. Y si
tuviéramos el apoyo de los bloques de la oposición, o por lo menos del bloque peronista, aunque sea los peronistas no tan radicalizados, de modo que cualquier inversor extranjero sepa que tiene consenso de las dos, tanto del oficialismo como de la oposición más fuerte, como de los opositores a algunas cosas, obviamente va a tener más tranquilidad en invertir, a que si piensa que si ahora aprobamos esta ley y dentro de 4 años gana un partido de signo contrario, piensa totalmente distinto, va a revertir todo, con lo cual lo que te digo es que yo creo que hay muchos proyectos de inversión que no se hacen precisamente por estas trabas. Ya lo dijo el ministro, no sé si escuchaste la locución que dijo, había inclusive proyectos de 10 millones de dólares que por ahí no le aprobaban una cosa, no le aprobaban la otra, un burócrata no le aprueba determinada situación. Es muy complicado el funcionamiento económico cuando vos tenés tantas regulaciones sujetas a un burócrata que te dice que sí o que no. Te doy otro ejemplo, digamos, no tiene que ver con grandes inversiones, pero en Chivilcoy hay una fábrica de zapatillas, se llama Bicontinental. Bueno, tenía órdenes de producción al exterior y también tenía pedidos de importación al gobierno para que le permitieran importar insumos que necesita para exportar. Sí. Bueno, un burócrata no le aprobó las importaciones y ¿qué pasó? Tuvieron que despedir 100 empleados. Entonces, no, una empresa de esas magnitudes que planifica con tiempo su producción no puede estar sujeta a los vaivenes ni al deseo de una persona que le dice que sí o que no a una cuestión que por ahí le hace fundir la empresa o echar 100 trabajadores. O sea, básicamente es muy importante esa parte del proyecto por estas cuestiones que te estoy refiriendo. Eduardo, te agradecemos muchísimo por este tiempo con nosotros y te mandamos un saludo. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Eduardo Falcone, diputado nacional por La Libertad Avanza, el análisis de la segunda semana que ya comenzó y está en acción sobre el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, la ley Ómnibus que intenta seguir avanzando en el Congreso de la Nación. El Observador 107.9.